Este proyecto se llama Elaboración de una matriz de toma de decisiones para el trazado de tubería de conducción de agua potable mediante el uso del software ARGIS. El caso de estudio es el municipio El Rosal, en Cundinamarca. Dicho municipio hace parte de la sabana occidente y noroccidente de Bogotá. Su distribución hidrológica se conforma por la cuenca del río Subachoque. El presente proyecto pretende analizar el mejor tendido hidráulico desde el punto de captación hasta el punto de distribución del municipio, evaluando las diferentes variables topográficas y de uso del suelo, con la construcción de una matriz de toma de decisiones por la metodología Analytic Hierarchy Process. A partir de esta herramienta se plantea una ruta óptima y rutas alternas en el sistema de información geográfica ARGIS. ¿Cómo podemos aplicar el proceso de análisis jerárquico para la evaluación de rutas alternas en el trazado de tubería de conducción y distribución de agua potable mediante la comprobación del software ARGIS para el abastecimiento en los municipios de Colombia? Principalmente se propone una matriz de toma de decisión multicriterio que permita la optimización del tendido de la tubería de conducción para el cumplimiento de condiciones hidráulicas, técnicas y de uso del suelo, por medio de la metodología AHP y del software ARGIS, partiendo de la información del municipio. Para llegar a lo anterior, tenemos que identificar las características topográficas y de uso del suelo del área de estudio para su posterior análisis en la evaluación multicriterio. Después tenemos que proponer una matriz por la metodología análisis jerárquico que permita apoyar la toma de decisión del tendido hidráulico que se adecue a las necesidades del municipio de estudio. Por último, se determina la ruta óptima y las rutas alternas para la conducción de agua potable por medio del sistema de información geográfica ARGIS, de acuerdo con las variables y respectivas características identificadas con la matriz anteriormente realizada. La metodología se compone de lo siguiente. El Rosal tiene una extensión de aproximadamente 86.480 kilómetros cuadrados. Hace parte de la cuenca del río Subachoque con un área rural dedicada principalmente a la agricultura. Conserva su tradición ganadera. Se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros de la capital del país y se puede transitar por la vía Bogotá-Medellín o Ruta Nacional 45. Limita al norte con Subachoque, al suroriente con Madrid, al suroccidente con Facatativá, al noroccidente con San Francisco. Y tiene 12 veredas, las cuales se observa su subdivisión. Debido a la contingencia que hubo, la solicitud de información cartográfica y los planos de acueducto se tuvieron que realizar físicamente en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y en la empresa de acueducto alcantarillado y aseo del Rosal. Como bien lo mencionábamos, este proyecto se realiza bajo el análisis multicriterio, que es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones durante el proceso de planificación, que permite integrar diferentes criterios de acuerdo con las características y factores de un tema, en este caso el tendido hidráulico. Y de esta manera nos da un análisis, una visión integral sobre el tema previsto. La matriz AHP se divide en 4 partes. La primera es la identificación del problema, la segunda es la definición del objetivo, la tercera es la identificación de los criterios y la cuarta la identificación de las alternativas. Las matrices se evalúan bajo una comparación pareada o una tabla de preferencias en una escala numérica del 1 al 9 en números impares, donde el 1 es el número de menor peso o menor preferencia y el 9 es el de mayor preferencia. Comprobar y verificar que nuestra matriz esté quedando bien, tenemos que realizar los siguientes cálculos. El índice de consistencia, el cual nos da a obtener el vector prioridad. Posteriormente se calcula el índice aleatorio, en donde se relaciona directamente con el número de alternativas. En el cuadro vemos hasta 10 alternativas. Cuando son más de 10 alternativas se aplica la fórmula. En nuestro caso tenemos 10 alternativas, por ende nuestro índice aleatorio será de 1.49. Finalmente se calcula la razón de consistencia, que es el índice de consistencia sobre el índice aleatorio, y nos tiene que dar menor a 0.1. Cuando da mayor, debe ser que nuestra matriz está mal construida y tenemos que verificar la evaluación pareada que realizamos anteriormente. A continuación definimos los criterios. En nuestro caso tenemos criterio A físico, criterio B ambiental, criterio C social y criterio D económico. Estos son componentes principales de un municipio o una ciudad. Continuamos definiendo nuestras alternativas donde tenemos 1 elevación, 2 pendiente, 3 fuentes superficiales, 4 áreas residenciales, 5 zonas de expansión, 6 red vial, 7 actividad minera, 8 zona agropecuaria, 9 zona de riesgos y 10 vegetación. Cada una tiene una subalternativa. Matriz, la subalternativa no tiene nada, ningún peso, no se involucra. Esto lo hacemos para implementar en el software ARGIS porque allí la información es sumamente necesaria.
Finalmente podemos construir nuestra jerarquización. Finalmente tenemos la construcción de nuestros cálculos. Lo primero que se realiza es la matriz de comparación pareada. Cabe resaltar que esto se debe hacer con un profesional, ya que el profesional sabe las características de un tendido hidráulico y va a saber cuál tiene mayor importancia frente a la otra. Después de realizar la matriz por comparación pareada se debe normalizar, es decir, cada columna debe dar como resultado 1. Luego cada fila se debe sumar para obtener en esa columna el número de los criterios evaluados, en este caso son 4. Y el peso de cada criterio será la suma dividido el número de criterios. Finalmente se comprueba la matriz con el índice aleatorio del índice de consistencia y la razón de consistencia. El estado es compacto porque es menor a 0.1. Asimismo debemos evaluar las alternativas. Se evalúan las 10 alternativas frente al criterio físico, frente al criterio ambiental, social y económico. Y así se obtiene cuál variable tiene más peso frente a los criterios. Recordando que el peso es el porcentaje de importancia, es decir, entre menor sea, menor es su importancia en el criterio y viceversa. Por último, se realiza la matriz final en donde se involucran criterios versus alternativas para saber qué porcentaje de importancia tienen las alternativas frente a los criterios, en donde se observa que la variable de mayor importancia frente a los 4 criterios es la zona agropecuaria con un 14.24%. La siguiente fase de la metodología es la distribución del suelo y la aplicación del software. En el primer paso, debemos revisar la información entregada por la empresa de acueducto y delimitar la zona de estudio. Para el paso 2, se depura la información más relevante y se inserta en el software. Se incluyen las capas iniciales, que son la limitación del municipio, el río Subachoque y las curvas de nivel. Además, se marcan los puntos de inicio, que son la captación, y el punto final, que es el tanque de almacenamiento, que se ubica dentro de la PETAP. Para el tercer paso, es importante generar un modelo de elevación digital y así optimizar la visualización de las alturas existentes entre el punto de inicio y el punto final. Para el paso número 4 se resalta el trazado existente de la tubería de conducción desde la captación hasta los tanques de almacenamiento ubicados en la PETAP. El paso número 5 de la fase 4 consiste en parcelar la zona de estudio para la planificación y sectorización del territorio. Allí se genera una malla de muestreo de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Para realizar el correcto trazado de la ruta óptima del tendido hidráulico, se hace necesario evaluar aspectos relacionados con la hidrología, la red vial, áreas residenciales, zonas de riesgo, zonas de actividad minera, predios privados, zona agropecuaria, cobertura vegetal, cobertura del ecosistema y la elevación y pendientes del municipio. Posteriormente, se realiza una superposición ponderada con ayuda del software. Esto permite sobreponer las capas para evaluarlas en conjunto. Posteriormente, se procede a realizar una reclasificación de variables. Mediante esta herramienta es posible reclasificar la escala de preferencia de cada variable, en este caso de 1 a 5, en donde 1 es el más favorable y 5 es el menos favorable. Por otra parte, la superposición ponderada permite realizar un análisis de la ruta, asignando peso a los criterios que se consideren más importantes que otros. Para poner en práctica la herramienta en mención, es necesario retomar los datos teóricos obtenidos durante el cálculo de la matriz final de la fase número 3. Aquí se presenta una comparación de los pesos que se obtuvieron en la matriz y los pesos aproximados en el software ARGIS. Teniendo en cuenta que para el caso de estudio se reclasificaron los valores de entrada en una escala de 1 a 5, a continuación se presentan 3 opciones para el trazado de ruta del tendido hidráulico. Una vez reclasificados los valores en la escala de influencia de 1 a 5 y asignando los pesos correspondientes, se procede a generar una primera capa de superposición ponderada de cada ruta. Teniendo en cuenta la imagen presentada, las zonas de color rojo corresponden a los lugares por donde podría pasar la ruta con mayor facilidad. Las de color amarillo son las zonas medias y las de color verde corresponden a los lugares donde debe evitar trazar la ruta. Se procede a generar una segunda capa llamada costo de distancia. Esta corresponde a las celdas necesarias utilizadas por el programa para recorrer la distancia desde el punto de inicio hasta el punto de destino.
Se procede a generar una tercera capa llamada vínculo de menor coste. Esta corresponde a las celdas próximas en la ruta de menor costo acumulativo hasta el origen más cercano, en donde los colores indican las direcciones. Como paso final, se deben enlazar las tres capas creadas anteriormente para la generación de la ruta óptima. En la siguiente imagen se presentan las rutas obtenidas sobre la capa de superposición ponderada con el fin de observar la dirección de cada una, esto teniendo en cuenta los porcentajes de influencia y los pesos asignados a cada variable y subvariable. Como último paso de nuestra metodología se procede a identificar la ruta óptima. Se identifica el trazado existente con una línea punteada en color rojo, la ruta número 1 en color verde, la ruta número 2 en color azul y la ruta número 3 en color fucsia como se muestra en la imagen. Además, se define la ruta número 2 como la ruta óptima del presente proyecto, teniendo en cuenta que el trazado es similar a la red de conducción existente. Esta ruta evita trazar por la zona agropecuaria intensiva inicial, además evade zonas residenciales y predios privados, evitando costos adicionales por pago de servidumbre. Por otro lado, la elevación del terreno es progresiva, lo que previene riesgos por el uso de pendientes pronunciadas. De analizar la información correspondiente a las características del terreno del municipio del Rosal, se puede concluir que la evaluación multicriterio aplicada por el método analítico jerárquico es una herramienta estratégica para la toma de decisiones, en donde se desarrollan alternativas y criterios de los cuales se debe tener en cuenta una base de datos. La matriz debe evaluarse bajo el criterio de un especialista en diseño hidráulico, de tal manera que se determinen los pesos en escala de importancia requeridos para el planteamiento de rutas opcionales, además de tener en cuenta la normatividad para la distribución de agua potable. Para obtener los datos correspondientes de la matriz, se encuentran tres rutas alternas por medio del software ArcGIS, de las cuales se concluye que la ruta número 2 es la idónea, ya que el trazado se aproxima al tendido existente, el cual ha sido evaluado técnicamente por profesionales del área y se encuentran en funcionamiento. Las rutas número 1 y número 3 pueden considerarse más económicas puesto que su longitud es menor, pero su pendiente no es la ideal y no cumple para el transporte de agua. Recomendaciones. Se sugiere plantear la matriz de toma de decisión en acompañamiento de un profesional o especialista en el tema, ya que el peso de importancia lo determina él a partir de su conocimiento y también las variables que sobresalen en el diseño hidráulico. También se recomienda usar la metodología analítica jerárquica en conjunto con el software ArcGIS como herramienta de comprobación con el fin de verificar las diferentes alternativas e identificar la ruta óptima teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos y sociales. Se podría analizar un mayor número de variables en las alternativas para ampliar la evaluación de la matriz y de la misma manera incrementar la zona de estudio. Es muy importante incluir las vías ya que muchas veces el ducto de agua potable se implanta en estas mismas rutas. Durante el análisis del software es importante revisar que todas las capas se encuentren clasificadas como polígonos y que ninguna tenga espacios vacíos dentro de la zona, pues al realizar el estudio de la superposición ponderada permite al programa revisar la totalidad de los campos que se cruzan las variables.